Sí, porque en perfecto. algunos grupos de pacientes podría ser negativo el anticuerpo antimitocondrial, pero pueden tener anti-GP210 o SP100 positivo. Sí, eso es así como lo decís, Mónica, está perfecto, pero tiene una baja sensibilidad. Ese es el tema, ¿no? Sí, Y ahí sí. tenés uno de los inconvenientes, claro. Y además en nuestro medio a veces no está disponible que nos Sí, es que autorice. en realidad por eso hablaba de la importancia de que cuando uno hace está estudiando anticuerpos antimitocondriales y pide en un primer paso una inmunofluorescencia para anticuerpos anticelulares, ¿no? Le pide una IFI en HEP2. Y muchas veces hay grupos de pacientes que pueden tener más de un anticuerpo positivo y por eso hacía hincapié en solicitarle a ese grupo, a esos tipos de pacientes, el ensayo multiparamétrico siempre, porque te permite evaluar distintos anticuerpos que por ahí en una inmunofluorescencia, al estar en alto título, más de uno, se pueden solapar y algunos de los patrones pueden no observarse. A veces a nosotros nos pasa, pero en general son pacientes que tienen la mayoría de las veces el anticuerpo antimitocondrial es positivo, o sea, se ve un citoplasmático reticular y muchas veces se le suma el de granos nucleares múltiples, que es del SP100, y también se le suma la membrana nuclear para lo que es GP210. Son pacientes que tienen más de uno. Este, ¿Preguntas hay, Natalia, para Sí, hay el unas público? cuantas. Hay varias, se fueron. Leo una de Valeria Jarmi. Sí, pregunta si en un paciente ya con diagnóstico de CBP y AMA positivo, ¿qué implicancia clínica tiene continuar pidiendo el AMA en la evolución del paciente? Y en las recomendaciones lo que hablan es que no serviría para pronóstico, solamente para el diagnóstico. Entonces no tendría alguna utilidad seguirlo en el tiempo. Pero no sé cómo manejan ustedes ese grupo de pacientes, si lo vuelven a pedir en algún momento o no. Lo que se recomienda es que no, más que para el diagnóstico. Hay un punto aquí que Alejandra lo presentó muy bien en la introducción, que es ese gris, que es el pasaje a veces que ocurre de una enfermedad colestásica a una autoinmune. Y ahí cuando se produce ese viraje de autoinmunidad, bueno, uno ahí podría volver a solicitar el AMA para ver si el paciente está pasando de una forma, por ejemplo, colestásica, CBP, a una autoinmune, ¿no? No sé si Alejandra me acompaña en ese pensamiento, pero me parece que ahí es el momento en el cual uno vuelve de nuevo a agarrarse de los resultados bioquímicos de los anticuerpos para definir un poco más claramente la enfermedad. Sí, totalmente. Coincido con vos en eso y aparte, de alguna manera hay otros escenarios. Un escenario es el que tiene un título bajo de mitocondrial. A veces uno ve que hay momentos en los cuales no se dosa, pero es suficientemente fuerte el antecedente de haberlo tenido positivo para que no pierda el diagnóstico ni uno asuma mucho menos que la enfermedad puede estar totalmente bajo control porque desapareció el mitocondrial. Y esto es así al punto que ahora que hay bastantes protocolos de la industria que están incluyendo pacientes con mitocondrial positivo y demás, lo toman incluso si al momento actual el mitocondrial es negativo, pero tiene un antecedente que uno puede demostrar de que en algún momento lo tuvo positivo. Así que la verdad que como vos planteás, Mónica, no tiene un valor muy importante en la secuenciación, salvo cuando varía el perfil, como bien dijo Juan, o salvo en otra situación que es la posibilidad de que el paciente se haya trasplantado. Ahora, de nuevo, en el paciente que se trasplanta, en una buena proporción el mitocondrial persiste. Pese a que uno se llevó el hígado, el mitocondrial puede persistir. Así que la identificación post-trasplante de un mitocondrial en ausencia de una clínica de recurrencia tampoco es suficiente para hacer diagnóstico. Así que en esas situaciones es donde vos podés estar volviendo a pedir mitocondriales para tratar de redefinir una situación. Pero claramente, y más en los pacientes, como les decía, de títulos bajos de mitocondrial,
la no identificación del anticuerpo no tiene fuerza para descartar la enfermedad si uno previamente lo había identificado, el anticuerpo. Hay preguntas para transmitir, Natalia. Sí, volviendo a la parte más técnica, acá hay una pregunta de Mengarelli Silvia. Dice, cuando ustedes hacen la dilución en la determinación de los anticuerpos, ¿tienen algún límite de dicha dilución? Sí, por supuesto. Para lo que es inmunofluorescencia indirecta, la dilución es sinónimo de cutoff. Y la dilución depende del sustrato que nosotros utilicemos. Por eso para HEP2 es 1 en 80 la dilución, que coincide con el cutoff. Si en 1 en 80 no ves nada positivo, se dice que el resultado para FAN es negativo. Para lo que es triple tejido, o sea, antimúsculo liso, antimitocondrial, LKM, LS1 es 1 en 40. Para lo que es ANCA, por ejemplo, es 1 en 20, porque es otro sustrato totalmente distinto, son neutrófilos humanos. Y así, variando el sustrato, varía el punto de corte. Igual, consulta, ¿la pregunta no iba referida a la dilución máxima o entendí mal yo? Ahora la pregunta, no sé si está conectada Silvia. Sí, tiene sí, estoy entiendo conectada. yo también. ¿Cómo estás, Silvia? Sí, ¿qué tal? Mi andas? pregunta es porque no es lo que nosotros interpretamos a veces en los resultados, sino que a veces el técnico o el bioquímico que nos está haciendo la dilución no sigue a veces avanzando. Entonces es interesante lo que Lucas expresó, que me quedó clarísimo, porque entonces uno, desde el lugar médico, puede ir a pelear a veces cuando te hacen las diluciones, porque te dan a veces una dilución acá, hasta acá llegamos, y no, muchas veces no hacen más diluciones, pero si hay cortes ya determinados, científicamente me quedó clarísimo. Gracias, Lucas. No, por Claro, o favor. sea, ese es el punto de corte del cual partimos, pero en realidad, en general, las inmunofluorescencias los titulamos hasta un título de 1 en 1280. Cuando el anticuerpo es más alto a 1 en 1280, solemos informar mayor a 1 en 1280. Esa sería como la última dilución que en general se realiza en los laboratorios de forma rutinaria. Muchas Sí, y gracias. eso también depende mucho de la determinación. Por ejemplo, para lo que es DNA, nosotros, por una cuestión, digamos, de consenso, por decirlo de alguna forma, informamos hasta título mayor a 1 en 1280, pero en el laboratorio nosotros titulamos hasta el final, hasta que se deja de ver fluorescencia. Porque, sobre todo para DNA, algo tan crítico, por ejemplo, para pacientes lúpicos, el seguimiento, digamos, se hace con DNA, entre otras cosas, complemento. Por lo menos es lo que nos dicen, nos refieren los pacientes, los médicos reumatólogos. Y entonces no es lo mismo tener un título 1 en 1280 que 1 en 2560 o así sucesivamente. Entonces, para ciertas cosas sí es necesario titular hasta el final, ¿sí? Y en todo caso, nosotros siempre validamos con antecedentes. Si el paciente ya venía con un título mayor a 1280, lo aclaramos en nota externa, mira, el título final es 1 en 2560, por ejemplo, pero es para ciertas determinaciones, ¿sí? No para todas. Hay determinaciones que ya con informando mayor 1 en 1280, ya sobre todo para lo que son estos anticuerpos que son diagnósticos, por ahí no tiene sentido titular más allá de 1 en 1280. Totalmente, Lucas, porque el tema es que también entra a cobrar importancia el tema de si estás ante patologías donde los autoanticuerpos tienen un rol patogénico, o si Exacto. estás ante patologías donde son señalizadores de la enfermedad, pero cuyo rol patogénico es discutible y al menos no está ligado a la cantidad de anticuerpos circulantes, ¿se entiende? O sea que en ese contexto uno entiende que los reumatólogos les interese jerarquizar los niveles de anti-DNA, ¿viste? Que no es la misma necesidad perentoria que podemos tener nosotros desde el hígado. Lo cual no quiere decir que no jerarquicemos más un título, ¿viste? En cuanto a las curvas que vos mismo mostraste, de si vos tenés un valor de un FAN homogéneo arriba de 1 en 1280, la verdad que le atribuimos ¿viste? Un impacto superior a un FAN que tenés 1 en 80. Pero digamos que esto de la no patogenicidad
teórica al menos, viste, como vamos a ver a lo largo de este curso, la no patogenicidad hace que no tengamos este grado de dependencia que sí tienen los reumatólogos y que sí les impacta en la respuesta al tratamiento. ¿Mm? Hay más preguntas, ¿eh? Estoy viendo una sobre la IgM. A ver, Natalia, si la... Me parece es una pregunta interesante esa. Debajo, sí. Bueno, Leonardo nos pregunta si la inmunoglobulina M se debe solicitar en el contexto de un diagnóstico o presuntivo, entiendo, de colangitis biliar primaria. Lo que yo fui viendo es que en realidad, en el contexto de la colangitis biliar primaria, puede verse aumentada las inmunoglobulinas a expensas de IgM, pero que este aumento no es tan marcado como en el caso de hepatitis autoinmune para la inmunoglobulina G. No sé cuál es su experiencia con sus pacientes, pero esto fue lo que fui leyendo yo. Sí, Alejandra, ¿querés que comentarlo? Comentá y después yo hago una referencia sobre la IgM. No, la verdad es que es un poco así. La verdad es que la IgM es un hallazgo que pesa para nosotros en la conjunción del diagnóstico, pero que definitivamente, incluso a veces en CBPs severas, con importante compromiso, con incluso algunos hallazgos de tipo ductopénicos, con falta de respuesta al tratamiento convencional, de pronto los niveles de IgM no son indicativos, así que definitivamente lo tomamos como una determinación de peso cuando uno traza lo que hace al perfil serológico de un paciente con CBP, pero como vos bien sugeriste, Mónica, no tiene el peso definitivamente que sí tiene, por ejemplo, la IgG en el contexto de la hepatitis autoinmune, donde ahí sí, todo lo contrario a lo que decimos de los anticuerpos, el seguimiento en torno a los niveles de inmunoglobulina G en hepatitis autoinmune es muy marcador. El rol de la IgM es relevante como un elemento más dentro de la presentación serológica de estos enfermos. Bueno, bien, bien. ¿Otra pregunta ahí? Perdón, hay una pregunta de LKM que me pareció de interés porque hablan de las variantes de LKM. Es una de las primeras preguntas. Fíjate, Nati o Mati, si se Ahí, las transmiten. ahí la tengo acá a mano, La de Nati. Luciana. Dale, Hay genial. una pregunta de Luciana Aidenson que dice que recientemente tuvieron un patrón LKM en INFI en título elevado con LIA y ELISA negativos para LKM1. ¿Se sospecha LKM3? ¿Alguna experiencia similar? Mira, qué buena pregunta esa. Justo yo antes tenía una diapositiva que la saqué para no complicarla, que hablaba de esto, en realidad se llegaron a describir tres tipos de LKM. El LKM1, que es el principal, el más frecuente lejos, que se ve muy parecido al LKM2 y al LKM3. El LKM1 es el que estamos todos familiarizados, ¿no? De alguna manera. El LKM2 fue un patrón, en realidad, que se vio particularmente en pacientes que tomaban un antihipertensivo que se dejó de utilizar en 1982 porque justamente era hepatotóxico, y cuando se dejó de circular ese medicamento, el patrón no se vio más. Y el LKM3 está descrito que se ve cuando se utiliza hígado de mono, no de roedor, ¿sí? Por lo que estaría interesante saber qué sustrato, digamos, usaron para hacer la IFI, si roedor o simio. Acá en la Argentina muy poco se comercializa de simio. Se comercializa simio, por ejemplo, para hacer endomicio, ¿sí? Pero hígado de simio para hacer este tipo de patologías, la verdad que poco y nada. Entonces, bueno, yo sospecharía de la IFI más que nada. O sea, si bien la IFI es el gold estándar, hay que tener mucha experiencia, y no es por digamos, desmerecer a los demás colegas ni nada, pero hay que tener realmente mucha experiencia para ver un patrón LKM. Si me dicen que es de alto título, bueno, habría que ver también porque el patrón LKM es muy parecido al antimitocondrial, entonces habría que ver si está bien distinguido el LKM de un antimitocondrial. No sé qué clínica presentaba el paciente tampoco, que eso también es orientador, y como dice el doctor Juan, el diagnóstico, digamos, no se hace solamente con anticuerpos, siempre con clínicas y con
y con imágenes, pero la pregunta es buena. LKM3 se ve solamente en simio, no se ve en roedor. Si se utilizó roedor y se vio en LKM1, y estamos seguros que el LKM1 es positivo, recontra positivo, entonces hay que desconfiar del LIA. El LIA, no quiero entrar en temas de marcas ni nada, pero por lo general funciona muy bien por LIA. De hecho, nosotros lo que hacemos cuando tenemos un LKM en el laboratorio, confirmamos con LIA para estar bien seguros de que estamos informando un patrón digamos, que corresponde, y además para ver si no tiene un LS1 debajo. Pero no hemos tenido hasta ahora de por sí, vieron que los LKM son, digamos, aparecen con muy poca frecuencia, más que nada en pacientes pediátricos. No hemos tenido ningún caso así de LKM1 positivo por IFI y negativo por LIA. Me pareció genial la pregunta, por eso te insistí Sí. con lo del LKM. Aparte me acordaba de tu diapo que ahora no figuró, no la vi, viste, y me parecía de interés. Y aparte me parecía de interés porque da lugar a una pregunta que te quería hacer en base a esto que sugeriste, de que es real que no hay que confundirlo con un falso positivo, sino por una mala interpretación del LKM, esta confusión entre el LKM y el mitocondrial. En nuestro caso lo hemos visto varias veces, pacientes con una clínica claramente indicativa de CBP y que vienen con un LKM alto y que vienen en segunda opinión algunos incluso inmunosuprimidos, porque cuando vemos un LKM más en población adulta, siempre tenés temor porque claramente habla de una forma severa de injuria hepática. Así que se lo jerarquiza. Ahora el tema es que es bueno que la comunidad hepatológica esté al tanto de que existe cierto lugar para que se lo haya confundido con un mitocondrial. Me gustaría si podés extenderte un poquito ahí, en ese error de interpretación. Digamos, a ver, esto es como las imágenes, digamos, el que se dedica a hacer imágenes, a radiografías, ecografías, lo que fuese, tiene que saber, tiene que tener experiencia en el tema. Y nosotros siempre remarcamos que también, que los que nos dedicamos a ver inmunofluorescencia indirecta, y tenemos que estar especializados y bien formados para informar este tipo de determinaciones. Por eso que también ha surgido esta discusión de si cualquier laboratorio puede informar resultados de autoinmunidad, y la respuesta, la verdad es que no, por más que suene un poco antipática. Con respecto a esto de LKM y antimitocondrial, estaría bueno mostrarle imágenes, pero el antimitocondrial tiñe hígado, tiñe riñón, por lo que también ahí el LKM1 también tiñe hígado y riñón, pero también tiñe células parietales del estómago. Entonces hay que ver, hay marcas, por ejemplo, que tienen, si no me equivoco, hígado y riñón nada más, y no tienen el estómago. Entonces, el estómago, aunque parezca que superfluo, digamos, es decisivo para decir si tenemos un antimitocondrial o un LKM. ¿Sí? Entonces, es importante también elegir una buena marca con la que trabajar y que sea un triple tejido, no un doble tejido, un triple tejido completo. Perdón, buenas noches ya. ¿Qué tal? Estoy escuchando muy atentamente toda esta discusión. Bueno, en principio aclarar que soy bioquímica, por Ok. eso el hallazgo y bueno, mi intención de compartirlo, sobre todo para compartir experiencia. Bien. La realidad es que nosotros usamos como sustrato triple tejido de roedor, no de mono. Era un patrón francamente claro de LKM, tenía el estómago negativo ya desde los títulos de screening, era un título mayor de 1 en 1280. Así que, bueno, tal como mencionás vos, tenemos el hábito de que al no ser un patrón frecuente, porque realmente, pues, digamos, quienes tenemos experiencia procesando muchas muestras durante mucho tiempo, sabemos que a pesar de la cantidad de muestras, no es un patrón de los que uno ve habitualmente. Optamos siempre por hacer LIA, hicimos LIA de 2 marcas diferentes, cuando obtuvimos el primer LKM1 negativo, en las 2 marcas resultado negativo, optamos por hacer una ELISA, también negativo, y entonces ahí dijimos, bueno, esta es la primera vez que nos sucede, y dijimos, bueno, no nos queda otra cosa más que pensar, que por el título significativo, ningún otro anticuerpo positivo nos LIA,
¿sí? En los multiparamétricos por línea, ningún otro autoanticuerpo positivo, no nos quedaba otra opción más que pensar que era un LKM3. Entonces, la realidad es la primera vez que tenemos un hallazgo de este tipo, y por eso quería compartir a ver si por ahí, entre todos los especialistas, yo podía nutrirme de alguna experiencia. Luciana, Gracias y por el tu paciente, pregunta. perdona, el paciente tenía una clínica de hepatitis. O sea que en ese sentido los médicos que recibieron ese resultado tuyo tomaron eso, porque acá la clave es eso, viste, la composición global del diagnóstico. La realidad es que yo desde el laboratorio no tengo acceso al médico del paciente, pero sí lo que tenía era un perfil completo pedido de los 3 autoanticuerpos por IFI. O sea, antimúsculo liso, antimitocondrial y anti-LKM. Le pedían los 3. Ok, con lo cual vos no sabés ni siquiera de la orden si el paciente estaba solicitado como una hepatitis aguda No. o nada. O sea, solo te quedaste con ese dato. Exactamente. Bueno, este era un factor. Bueno, primero 2 comentarios. Uno, estamos encantados que estés acá. Nos Ay, gracias. parece que es fundamental, viste, lo hemos charlado con Juan y lo hemos charlado con otra gente del grupo, lo importante que es entender que el diagnóstico de estas enfermedades es muy complejo y la manera de acceder al diagnóstico está fundamentada en la interdisciplina. Nosotros con Carballo y su gente, desde el Hospital Italiano, desde nuestra unidad, tenemos un acercamiento total y absoluto. Ahora, creemos que la interacción, ponele tu caso, en tu caso hubiera sido excelente para vos y para los médicos que después recibieron el resultado, la posibilidad de interactuar con vos. Si estuviera Carballo acá, diría, a mí me gusta que el médico tratante me ponga un teléfono de contacto. Eso es impracticable, pero en los grupos de interdisciplina, por lo que vos contás, tenés amplia experiencia en estas determinaciones. La verdad es que me parece que eso, un lado, te repito, aplaudo que estés acá, porque hoy justo te tocó tu tema, pero imagino que seguirás con nosotros y vas a escuchar el lado clínico de muchas de estas cosas. Y segundo, me parece que desde tu lugar y desde tu experiencia es muy positivo que tengas cercanía a los médicos que te derivan estudios o demás para enriquecerse ambos y fundamentalmente para que nosotros como clínicos nos enriquezcamos de lo que vos hacés. Sí, la realidad, bueno, yo trabajo en un laboratorio que básicamente es un laboratorio de derivación que está fuera digamos, de una institución de internación o digamos, con consultorios médicos. Así que la realidad, cuando nos llegan estos casos, lo primero que tratamos de hacer es de contactar a quien nos hace llegar esa muestra, y cuando ya eso no es posible, en el mismo informe, esta información nosotros, por ejemplo, la volcamos, nos pareció relevante. Decirle que, bueno, que se habían agregado esos otros ensayos y el resultado atípico que habíamos tenido. Entonces, bueno, estamos a la espera de a ver si esa observación digamos, llegó al médico, y estamos a la espera del llamado. Perfecto, sería genial. Ahora nos queremos quedar con saber qué pasó, así que tenernos al tanto. Dale. Prometo que sí, en el transcurso de este curso tengo novedades, las voy a compartir. Genial, genial, bárbaro. Gracias. Tienes que compartir el diagnóstico. Sí. Gracias. Bueno, estamos terminando, Alejandra. Perfecto. Muy lindo todo. Felicitaciones para todas las exposiciones. Te felicito, Alejandra, por la introducción que hiciste. Y para cerrar la noche, te hago una pregunta, Alejandra. No. Planteaste muy bien el tema del desequilibrio inmunológico, el TH0, TH1, toda esta cuestión. Viste que hay una teoría, que es la teoría de la higiene, o la hipótesis de la higiene, que se ha hecho hincapié en los últimos años, que ahora se la llama la hipótesis de los buenos amigos, que es la exposición en edades tempranas a distintos gérmenes que son comensales, digamos, pseudocomensales, y que termina regulando en cierta manera el sistema inmunológico.
Esto iría a esta nueva situación de que uno, en teoría, debería estar viendo mayor cantidad de enfermedades autoinmunes que la que veíamos con anterioridad. ¿A vos te parece que esto está ocurriendo en nuestro medio o no? Mira, me parece que estamos asistiendo a un incremento. La verdad es que la hipótesis higiénica es una hipótesis que tiene bastantes años, ¿viste? Y que hablaba de esto que vos comentás, de que terminamos exponiéndonos tardíamente a muchos antígenos y por ende nuestro inmunotraining termina siendo deficitario y favoreciendo errores como los que pueden condicionarte alergias o como los que pueden condicionarte una enfermedad autoinmune. En la mayoría de las referencias hablan de que existe un incremento de la mayoría de las patologías autoinmunes y yo creo que con respecto a lo que es desarrollo de las colestásicas y desarrollo de las hepatocelulares, uno nota un incremento, pero justo ayer discutimos falla hepática fulminante y en Argentina teníamos una experiencia de muy alta prevalencia en una enfermedad que es de inicio subagudo. Contrariamente a lo que uno esperaría, la instalación de la falla hepática fulminante tiende a ser o aguda, lenta o subaguda incluso, o sea, después de 20, 25 días de haber transcurrido. Y creo que el hecho de esta mejor disponibilidad de anticuerpos, esta mayor interacción interdisciplinaria, está haciendo que en este periodo, a veces con hallazgos mínimos, estemos pudiendo en buena parte frenar, porque lo que es obvio es que las fallas fulminantes por autoinmune han bajado en los últimos 5, 6, 7 años. No así la enfermedad ha ido creciendo. Creo que nos tenemos que enfocar en la microbioma. Yo aplaudo, sé que vos, Juan, es un área de mucho interés para vos. Entender el rol que la microbiota juega en el contexto del inmunotraining también es vital. Muchos de los cambios, en la medida que cada vez sabemos más de la genética de estas enfermedades, cada vez sabemos que responden a más cantidad de marcadores genéticos y donde la epigenética, o sea, los cambios sobre la genética de base, juegan un rol central. Así que creo que sí. Creo que también es tu impresión, estas enfermedades se están incrementando, afortunadamente, y espero que no sea un tema de desampleo, que sea realista esto que decimos, creo que las formas más severas de presentación de autoinmunes están bajando y eso es muy bienvenido porque el pronóstico, pese a ser un poco mejor que el del resto de las fulminantes, seguía siendo malo. Bueno, Alejandra, nos despedimos, ¿qué te parece? Me La parece primera genial. jornada. La Los verdad que esperamos fue a todos un gustazo, en la un próxima. gustazo, y pese a la no presencialidad que lamentamos, porque la verdad tanto a Juan como a mí, como a Nati, como a Matías nos encantaría encima poder interactuar presencialmente, pero creo que en la medida que vayamos todos tomando confianza y se atrevan a prender sus cámaras y hablar y plantear sus dudas, la verdad es que esto espero va a ser súper productivo y súper enriquecedor para todos, para nosotros como organizadores y como ustedes como audiencia, muchos con enorme experiencia en estas enfermedades. Así que bueno, Juan, un gusto estar con vos Buenas también. noches a todos. Chao, chao. Gracias igualmente. Chao.